presentación formal del doctor Pablo. Adelante, doctora Virginia. Gracias. Gracias, doctor Moisés. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Moisés y al doctor Encalada por su invitación. Y es un honor estar en esta sesión 100 para poder presentar al doctor Lockman. Él es profesor asistente de la sesión de neonatología del Departamento de Pediatría de Baylor, del Colegio de Medicina. Es médico neonatólogo en Texas Children del Hospital, miembro del equipo especializado en Texas Children Hospital para manejo de hernia diafragmática y ECMO neonatal. Estudió en Perú, hizo su residencia en el Children Hospital de Denver y hizo medicina neonatal perinatal en el Texas Children de Baylor College Medicine Houston. Ha recibido reconocimientos por parte de Norton II Ulbricht Award for Excellence in Teaching and Education. Es miembro del Colegio de Médicos de Perú, de la Academia Americana de Pediatría, de la American Thoracic Society y comité del Fellowship de Medicina Neonatal y Perinatal. Su investigación es de microbioma pulmonar, manejo de hernia y ECMO. Es parte del comité de revisión de Pediatrics, Pediatrics Pulmonary, Pediatrics Pulmonology and Clinical Science y también del PLEONSON. Y bueno, ha participado en congresos y todo. Bienvenido, doctor Pablo. Muchas gracias, doctora González, doctor Quiles. Un gusto estar aquí con ustedes, con el resto de Latinoamérica. Siempre es un placer cerrar fronteras de esta manera, o realmente acortar distancias de esta manera. Gracias por la invitación. Y la charla que voy a presentar ahora es sobre... ¿Ya puedo empezar a compartir pantalla? La charla que voy a presentar ahora es sobre estrategias efectivas para enfrentar la mortalidad neonatal, muy enfocada en lo que es la mortalidad neonatal en Latinoamérica. Los objetivos de esta charla, un amigo me dijo que esta charla debe inspirar, debe informar, debe retar, y son definir lo que es la mortalidad neonatal, tratar de aprender y comprender los obstáculos y soluciones relacionadas a la salud materno-infantil, especialmente del recién nacido para nosotros. Discutir el desarrollo y la implementación de intervenciones que han ido dando resultados en otras regiones. Y eso es, espero que con esto podamos retar e inspirar a poder hacer lo mismo para nuestros pacientes. Antes que todo, hay que trabajar lo que es la semántica, que es importante, para poder ayudarnos a definir específicamente los términos que voy a usar. Una la etapa de los 0 a 28 días de vida. Estas son las definiciones aceptadas. El bebé prematuro es aquel bebé nacido a menos de 37 semanas de gestación. Los bebés de bajo peso al nacer son aquellos nacidos con menos de 2.500 gramos. Esto es importante porque el periodo neonatal es el periodo en el que se producen los cambios más drásticos realmente en la vida humana, los cambios fisiológicos más drásticos. Si bien los sistemas respiratorio y cardiovascular son los más rápidos para problemas para adaptarse, todos estos órganos, estas actividades fisiológicas, funciones metabólicas, van cambiando a lo largo del tiempo, especialmente en este periodo neonatal. Y el neonatólogo es aquel pediatra que se especializa en medicina de la paciencia. ¿Por qué es tan importante la salud neonatal? ¿Por qué tenemos estos webinars y por qué nos preocupamos tanto? Cada año nacen
130 millones de bebés. El periodo neonatal es el más vulnerable para la supervivencia de un niño. El mayor riesgo de morir es en el primer mes de vida. Hay una tasa promedio global de 17 mortalidades neonatales por cada 1000 nacidos. Esto ha mejorado, allá por el 1990, aproximadamente 37 por cada 1000. Aún con esta mejora, significa 4 millones de niños que mueren en las primeras 4 semanas de vida. En comparación con la probabilidad de muerte después del primer mes de vida y antes del primer año, se estima que esto baja a 11 por cada 1000 y la probabilidad de morir un año y antes de los 5 es de 10 muertes por cada 1000 en el 2020. Entonces, a nivel mundial hay aproximadamente 4 millones de niños que murieron en el primer mes de vida en el 2020. Si uno lo empieza a contar por día, son 6.700 niños que mueren cada día dentro de su primer mes de vida. Y casi todas las muertes neonatales, un tercio mueren en este primer mes en este primer día de vida, y luego a las 7 semanas van muriendo. Pero hay 3 millones de muertes en el útero, y esto nos pone en perspectiva un poco lo que es la importancia de la salud, no solo neonatal, sino materna. Porque son niños que hubiesen nacido vivos y no están contados en estas tasas de mortalidad neonatal. Si vemos, estas son cifras del UNICEF y de consorcios de mortalidad neonatal. Este es un mapa del mundo, es una gráfica de la ONU, y vemos rangos de mortalidad por diferentes regiones. Perdón, voy a acomodar la lámina porque no estaba mostrando en la lámina anterior. Pero cada diferente país, cada diferente tonalidad de color tiene sus rangos de mortalidad neonatal. Si me permiten un minuto. Vamos a ver. Ahora bueno, 53% de las muertes de niños menores de 5 años son neonatales. De estos, la mitad mueren en el hogar y casi el 100% ocurren en países en desarrollo. Y este 2% de niños que mueren en hospitales y en países en desarrollo son muertes neonatales usualmente asociadas a patologías de cáncer. Aquí está la tabla que les quería mostrar. Esta es una gráfica de inteligencia, pero básicamente dirigida por la ONU. Esto se actualizó en 2021. Y aquí está la tasa de muertes por cada 1000. ¿Está pudiendo ver mi puntero? No sé si lo ven. Vamos a mostrarlo. Cada uno de estos puntos es un país en estas regiones. Entonces, hacia el este y el Pacífico, África, Europa, y esto es lo que nos interesa a nosotros como países latinoamericanos. Esto es América Latina y el Caribe. Entonces tenemos países cuya tasa de mortalidad es abajo del 5% y otros países cuya tasa de mortalidad es casi 30 muertes neonatales por cada 1000 nacidos vivos. Pero vemos que a nivel mundial hay una gran disparidad. Esto es un mapa del mundo donde se grafica estos mismos puntos que había puesto. Aquí tengo la tasa de mortalidad mexicana, y esto pueden acceder a través de la página web de la ONU buscando muertes neonatales. Y aquí tenemos, nos muestra cada país y puede dar uno clic en el país que le interesa. Aquí tengo lo que se le dio para México. Y México tiene una tasa de mortalidad actualizada al 2021 de 8.4 muertes neonatales. Con un límite bajo de 7.2 y uno de 9.7. Entonces, aún hay diferencias incluso dentro de los países. En Perú era de 7.9, había subido del 2020 al 2021, pero también con una tasa de diferencia de entre 6.3
a 8.2 en las zonas de mayor mortalidad. En el 2020, el riesgo de morir, de tener una muerte neonatal durante el primer mes de vida era 56 veces mayor en un país con mayor mortalidad, que en los países en África, versus en el país con menor mortalidad, que eran países de los países nórdicos. Entonces tenemos un niño nacido en estas zonas tiene 56 veces más chance de muerte neonatal que nacido en países con alto acceso a los cuidados de salud. Las tendencias mundiales, cómo ha ido mejorando la mortalidad. Efectivamente había una disminución de la mortalidad neonatal. Sin embargo, esto no ha mejorado tanto como ha mejorado la sobrevida de pacientes no neonatales, pero menos de 5 años. Entonces, entre 1990 y 2020, la mortalidad neonatal mejoró. Sin embargo, mejoró en 2,6% versus 3,6% en niños de 1 a 11 y en los niños de 1 a 4 meses. En todas las regiones, la tasa anual de reducción fue mucho mejor en estos niños que eran mayores de 1 año, de hecho hasta en los niños de 5 meses. Y debido a que todos mejoraron, y si bien la mortalidad neonatal mejoró, no mejoró tanto como las otras, cuando uno extrapola lo que es muertes neonatales comparado a la mortalidad total, aumentó la mortalidad neonatal de 40 a 45%. Había hablado que era la muerte en el primer día, que era la gran mayoría de casos neonatales, y esto se han definido a nivel mundial realmente como la regla de los 2 tercios. ¿Qué significa esta regla de los 2 tercios? Que en el primer mes mueren 2 tercios de los pacientes de la mortalidad infantil. 2 tercios de estos que murieron en el primer mes mueren en la primera semana y 2 tercios mueren en el primer día de vida. Significa que este primer día de vida, esta transición de ser feto a ser un neonato en su primer mes de vida es sumamente importante. Y ahí es donde deberíamos también empezar a atacar, digamos, y empezar a ver nuestras estrategias de ayuda a estos niños y estas madres. ¿Cómo podemos modificar, cómo podemos mejorar estas tasas de mortalidad? Ya que son números impactantes. El análisis de raíz causa, que le llamamos root cause análisis en inglés, permite descubrir la raíz de los problemas para identificar soluciones apropiadas. Los RCA asumen que es mucho más efectivo prevenir y resolver sistemáticamente los problemas subyacentes del sistema que simplemente tratar los síntomas ad hoc, ¿no? Y estar apagando incendios cuando se presenta. No todas las regiones, no todas las instituciones tenemos la misma realidad, y con esto me refiero a mismo tipo de población, mismo tipo de enfermedades en la población, mismo tipo de recursos, tanto logísticos como humanos. Entonces vamos a tener diferentes casos y diferentes problemas. Y no podemos forzar medidas, no debemos estar tratando de implementar soluciones generalizadas cuando tenemos problemas diferentes. La morbilidad neonatal, ya no estamos hablando de mortalidad, sino morbilidad que puede llevar a una mortalidad. Puede ser llamada, o puede ser una morbilidad inmediata. ¿Y por qué le presento este slide? Porque es importante, ya lo he dicho, saber el origen de estos problemas. Si el proceso de transición fetal a neonatal es trastornado por uno o más factores adversos, problemas de recuperación, prematuridad, enfermedades congénitas del bebé o con patología materna, pueden haber problemas. Luego tenemos la morbilidad crónica, que son consecuencias muchas veces de la morbilidad inmediata. En el caso de los prematuros, displasia pulmonar, retinopatía prematuro, hemorragias intracraneanas, enterocolitis necrotizante y muchas más. Este es un fluxograma, un poco una tabla en la que podemos ver los diferentes caminos en el periodo de transición neonatal. Fue presentada por Dina Desmond y Jack Rudolph, después de Texas Children's, y esto es desde los 60, estamos hablando, pues esto es algo que se sabe desde hace ya 80 años. Pero la transición del feto al neonato tenemos cambios en la función, tenemos una reorganización de tanto funcional como metabólica. Los cambios en función son
ejemplo, el cerrado del ducto arterioso, la reversión del flujo a nivel del foramen oval, la respiración, llenar los pulmones de aire, caída de la presión pulmonar, llenado hepático y renal. Y esta reorganización para la hemostasis mejora el oxígeno, disminuye la acidosis, hay un control neural de la respiración, cambios en la actividad enzimática. Pero si algo falla en este sistema, vamos a tener problemas. Y en esta transición vamos a tener problemas de recuperación, asfixia, hipoxia, pacientes que vienen de madres que son consumidoras de drogas o han recibido medicación hospitalaria, efectos del trabajo de parto, efectos del parto sí, enfermedades metabólicas o maternas, síndromes de abstinencia. Todos son problemas que pueden ser prevenibles o minimizados. Problemas como la prematuridad es difícil prevenirlos, pero podemos saber y tener un plan de acción para minimizar las consecuencias de esta movilidad. Son niños que tienen un pulmón que es anatómica y funcionalmente diferente, pueden tener pobre respuesta enzimática, pobre respuesta de catecolaminas, tienen función renal, función hepática disminuidas, gran superficie corporal, organización neural no desarrollada, las apneas, respiración, patrones anormales. Y luego enfermedad intrínseca, que son anomalías congénitas, hernia diafragmática, gastrosquisis, trastornos genéticos, las trisomías, por ejemplo, problemas enzimáticos, anemia por sangrados, malnutrición, infecciones, trauma al nacer. Entonces vemos que hay una gran plétora de problemas, pero no estoy dando ningún diagnóstico específico, y como médicos es pertinente para nosotros saber poner en estos grandes grupos, bueno, qué es lo que puede presentar este niño, qué es lo que más vemos en nuestras unidades, y empezar por ahí a ver cuáles son los problemas más comunes, porque tratando de ser los problemas comunes es cuando vamos a tener mejor respuesta, una respuesta más eficiente a nuestras acciones, ¿no? Si vemos un niño con hernia diafragmática cada 3 años, no sería tan beneficioso para la población en general tener un programa de hernia diafragmática, mientras tal vez en 10 de cada 1000 con infecciones perinatales. Entonces hay que ver dónde podemos causar el mayor impacto y empezar por ahí, y después cuando ya se ha tenido un buen resultado, podemos irnos a problemas menos frecuentes y que tienden a ser más complejos. Este es un slide donde muestra las causas de muerte en América Latina. Es un slide que no está tan actualizado en sí, pero es también elaborado con estadísticas de la OPS y de la OMS. Y vemos las múltiples razones que contribuyen a la mortalidad infantil. Y si ven aquí, hay mortalidad perinatal neonatal, es más de la mitad de la mortalidad infantil, es decir, de 1 a 5 años, es contribuido por la mortalidad peri o neonatal. Entonces, ayudar a disminuir la mortalidad perineonatal tiene un gran impacto también en la mortalidad infantil. En este gráfico vemos las causas directas de muerte neonatal. También es data que fue recopilada hace un poquito más de 20 años, pero sigue siendo pertinente. Vemos que la asfixia perinatal es casi un tercio, infecciones son el otro tercio. Complicaciones de la prematuridad, si bien es un 25% y es significativo, si logramos minimizar las infecciones, si logramos evitar y minimizar la asfixia perinatal, vamos a tener un impacto muy significativo de 60% en disminuir esta muerte neonatal. Las tasas de mortalidad en América Latina también, en niños de 5 años, han ido disminuyendo. Esto es data que ha sido recopilada a lo largo de diferentes quinquenios, y va del 1990 al 2014 y es también por regiones. Vemos que hay disminuciones muy significativas, hay países, hay regiones que les han ido mejor, pero estas tasas de mortalidad en niños menores de 5 años, el gran impacto ha sido ir disminuyendo la mortalidad neonatal. Entonces, vemos que implementando diferentes cambios se pueden hacer un gran impacto en estos niños.
Este es un gráfico, este es del American College of Obstetricians y Gynecologists, y si bien es bastante viejo, muestra cómo fue mejorando las infecciones por estreptococo del grupo B. Hacia finales de los 80s se empezó a hacer la asociación de las infecciones y meningitis y sepsis tempranas por grupo B. Empezaron a sacarse statements, se hizo un comunicado del CDC y se hicieron guías de manejo. ¿Qué decían estas guías de manejo? Este grupo B era el mayor causante de sepsis temprana. Luego que salieron estas recomendaciones del American College of Obstetricians y Gynecology y la Academia Americana de Pediatría para el estudio y profilaxis con penicilina para el manejo de sepsis temprana por este grupo B, cayó significativamente lo que era sepsis temprana, que lo tenemos aquí en la línea continua, y la sepsis tardía es en esta línea continua. Vemos cómo caen los casos de sepsis temprana, cayeron casi al mismo nivel que la sepsis tardía. Esto tuvo un gran impacto, vemos muy poco estreptococo grupo B temprano nosotros ahora. La gran mayoría de madres se les hace un muestreo entre 35 y 37 semanas. Y aquellas que son positivas se les da profilaxis con penicilina. Lo que es importante notar es que esta profilaxis no altera la sepsis tardía por estreptococo grupo B. Entonces podemos tener niños que son admitidos posteriormente a pesar de que la madre haya recibido un tratamiento adecuado. Pero esta fue una medida que, si bien fue importante, vemos que tardó casi 10 años en implementarse y entenderlo. Aquí les voy a compartir lo que es mortalidad. Ya había hablado sobre las diferencias, las realidades diferentes en instituciones que muchas veces pueden ser dentro de una misma ciudad. Esto es un extracto de un estudio que hicimos en Lima, en Perú, y teníamos básicamente 3 grupos diferentes de pacientes. Teníamos un hospital que era un hospital público, un hospital privado, donde muchos, al igual que la realidad de muchos de Latinoamérica, muchos de los médicos asistentes eran neonatólogos tanto en el hospital público académico como en la clínica privada. Al igual que muchas de las enfermeras también trabajaban en los sitios, con lo cual las guías de manejo, los protocolos de manejo, cómo se manejaban los pacientes era bastante similar, salvo las diferencias locales. Lo que notaron fue que en este centro se les daba surfactante a algunos niños o algunos prematuros que lo necesitaban. A veces no había el recurso del surfactante y no se les daba. Entonces sería este hospital sin surfactante. 31 niños de menos de 1.500 gramos en este periodo habían recibido surfactante, de los cuales la mortalidad era 58% y 42% sobrevivían. Aquellos que recibían surfactante también tenían una mortalidad y una sobrevida bastante similares, mientras que en el centro privado la mortalidad era mucho mejor, era lo que uno esperaba, ¿no? Entonces la pregunta acá era, oye, estamos gastando, invirtiendo en surfactante, si bien no siempre lo tenemos, sabemos que debería funcionar, ¿qué es lo que está pasando? Y para comparar, estas son las tasas de sobrevida, eran de Vermont Oxford, NIH, Neocosura el 2004, y el salud que era el sistema, otro sistema de salud. En Perú había un sistema de salud del Ministerio de Salud, un sistema de salud del Seguro de Salud, y luego tenemos el seguro público, perdón, los seguros privados, la gente que simplemente no está afiliada a ningún seguro, de los cuales muchos los veíamos en nuestra. Entonces la pregunta era, ¿por qué no tenemos esta respuesta y por qué en el centro privado sí hay esta respuesta? Y comenzamos a empezar a disecar esta data, ¿no? Empezamos a ver que en el centro privado los niños eran adecuados para su edad gestacional, había muy pocos pequeños para edad gestacional, mientras que en el centro público aquellos que recibían surfactante y respondían, digamos, había un poco número, la adecuación para gestacional era más diversa. Pero la gran diferencia fue en las poblaciones. ¿Qué es lo que teníamos? Que en el centro estatal teníamos surfactante aleatorio. ¿Qué significa? Farmacia no tiene, no hay disponibilidad. No podemos dar surfactante porque no lo tenemos.
Entonces había un poco de sesgo de si había una dosis, tal vez se le daba al que estaba un poquitín más enfermo. Había un control prenatal muy precario en estas madres. Muchas llegaban en fase expulsiva o sin tiempo para utilizar corticoides prenatales. Había hacinamiento en la unidad. Enfermera, era una enfermera por cada 4 o 5 pacientes. Había escasez de recursos. No siempre había nutrición parenteral o era elaborada de manera precaria. Mientras que en esta clínica privada había disponibilidad permanente de surfactante, madres con control prenatal adecuado, había casi 95% de uso de corticoides prenatales en muchos partos prematuros, no había hacinamiento, una enfermera asignada a 2 o 3 pacientes, y se podía preparar la terapia de la nutrición parenteral con flujo laminar. En este centro estatal los niños se morían no tanto por el distrés respiratorio, sino eran infecciones tempranas realmente lo que terminaba matando a muchos de ellos. Muchos de ellos recibían surfactante, pero eran luego bolseados a mano entre los internos de medicina, los residentes de primer año. Entonces, teníamos mucho más patología de severidad pulmonar, pero como complicaciones de una ventilación mecánica no adecuada. Entonces, tratar de implementar medidas en uno y otro lugar tienen que ser medidas diferentes. Es un poco esto lo presento porque es en la misma ciudad con los mismos médicos y por tener poblaciones diferentes y recursos diferentes había que implementar terapias diferentes en este. Este gráfico nos muestra la tasa de mortalidad en Texas, Estados Unidos, y cómo ha ido cambiando desde 2010 al 2019. La tasa de mortalidad, si vemos aquí en la línea azul oscura de Texas, ha ido mejorando mejor que la tasa de mortalidad en Estados Unidos. Y está por, digamos, mejor que el target del 2020 para el Healthy People y manejo de enfermedades. Pero, si bien como estado, vemos aquí que la mortalidad es bastante buena, cuando empezamos a fraccionar la mortalidad y la morbilidad neonatal en Texas por razas y grupos étnicos, vemos que los blancos no hispánicos tienen uno, los hispánicos otra. Esta es una mezcla de diferentes etnias raciales, pero los pacientes o los niños y madres de raza negra no hispánica, de origen hispánico, es decir, afroamericano del norte, tienen una tasa de mortalidad bastante más alta que el resto, casi el doble que este. Entonces por ahí empezamos y se empezó a atacar y ver qué es lo que se puede implementar, y esto se ha luchado muchísimo a lo largo del tiempo, esto ya es sabido, pero vemos que el promedio del estado no es realmente un termómetro real para esta población o para estas otras poblaciones. La tasa de mortalidad infantil por estado, esto es del CDC también del 2017, cómo va cambiando según los estados. Texas, Colorado, Luisiana, Oklahoma tienen tasas de mortalidad muy diferentes, que son sitios que vemos que el sur de Estados Unidos tiene tasas de mortalidad más altas. Nuevamente, hay sitios dentro de Texas o sitios de otros estados que van a tener tasas de mortalidad bajas, pero muchas veces vemos una población local, un grupo racial que tiene tasas que no encajan con las de sus estados. Lo que es, en este gráfico no se aprecia bien, pero la tasa de mayor mortalidad en Estados Unidos, mortalidad infantil de cualquier grupo, es en pacientes de raza negra en la ciudad de Washington, D.C. En esta gráfica que les estoy presentando aquí, vemos la discrepancia de mortalidad infantil en niños de raza negra según el código postal en el que viven. Estos son niños menores de 1 año y según donde vivan, van a tener una tasa de mortalidad infantil muchísimo más alta. Y esto es solo para estos niños. Pues tenemos zonas, en este zip code es el código postal y básicamente son zonas más o menos afluentes. Vemos que la mortalidad infantil en esta zona es de 3.3 niños por cada 1000 nacidos vivos, mientras que en esta otra es de 28 por cada 1000 nacidos vivos. Pues uno puede hacer un promedio
dice, bueno, como promedio estamos bien, pero cuando empezamos a analizar la data en sí, vemos que tratar de implementar políticas en esta zona tal vez no nos va a bajar la mortalidad más que 3.2, pero si logramos bajar esto de 28 a 15, y 15 sigue siendo un número alto, va a casi cortar por la mitad la mortalidad. Entonces, estamos hablando de Houston, tenemos el centro médico, uno de los centros médicos más grandes del mundo, que queda por esta zona de aquí, pero vemos que hay una gran disparidad tanto étnica como de acceso a los sistemas. En California también habían encontrado cosas similares y trataron de bajar esta disparidad. Esta no es mortalidad neonatal, pero era morbimortalidad materna severa. Habían visto que las madres de raza negra tenían mayor tasa de complicaciones severas posparto, y se hizo un consorcio de hospitales donde empezaron cada hospital y cada sitio a revisar las causas, y si había diferencia en atención con estas madres de raza negra versus otros grupos étnicos. Y se empezaron a implementar protocolos para minimizar estas diferencias, ya no de ubicación geográfica, como lo hemos dicho, sino discrepancias intrahospitalarias de este grupo de madres versus otras. Y vemos cómo al inicio de esta colaboración disminuyó la movilidad materna, y también empezaron a disminuir las discrepancias raciales. Entonces, si bien mejoró significativamente más en las madres de raza negra, hubo una mejora en todas, o en casi todas las etnias raciales. Esta gráfica nos muestra las tasas de mortalidad neonatal en América Latina y el Caribe por país el año 2000. Y esta es, digamos, los mismos países, pero como de 2000 al 2015 mejoró, y tenemos ya muchos países con una tasa de mortalidad neonatal de menos del 10 por cada 1.000 nacidos vivos. ¿Qué significa esto? Esto significa que se pueden implementar recursos, se pueden implementar intervenciones que mejoran, y lo que tenemos que hacer es continuar estas tendencias. En América Latina vemos que se ha podido cambiar las causas de muerte. Teníamos complicaciones como asfixia, lo había mencionado hace varias diapositivas, y bajó del 20%. Infecciones no cambió mucho. Cambió lo que era la mortalidad asociada a bajo peso al nacer y prematuridad del 35 al 20. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno empieza a disminuir la mortalidad, empiezan a volverse más significativos aquellas causas no modificables o con dificultad para modificar. Entonces, las anomalías congénitas pasó del 10 al 22. No que hayan más niños con problemas necesariamente, pero al haber menos mortalidad por otras causas, el porcentaje de fallecimientos debido a estas causas comienza a ser más significativo. Y cuando idealmente se elimina casi al 100% y se evita tener mortalidades por causas prevenibles, vamos a tener una mortalidad más significativa por aquellas causas no prevenibles o de prevención y manejo. ¿Cuáles son los retos y estos desafíos que tenemos, sobre todo en los países en desarrollo? Ya lo he mencionado, hay 4 millones de niños que mueren cada año, y estas muertes representan alrededor del 40% de la mortalidad de menores de 5 años, 2/3 de la mortalidad infantil, que es hasta el año de los 12 meses de edad, pero el 98% de estos mueren en países en vías de desarrollo. Y la verdadera carga de la mortalidad neonatal en estos países en vías de desarrollo es en parte también desconocida, porque hay muchas muertes que ocurren en el hogar, hay muchos partos en el hogar, muchas muertes prenatales o óbitos fetales, y no son reportadas, y uno nunca lo sabe. Entonces, es muy posible que este número esté subvaluado. ¿Cuáles son estas causas de mortalidad en estos sitios en vías de desarrollo? Infecciones, asfixia al nacer, lesiones de nacimiento, tanto para el bebé como para la madre, complicaciones de nacimiento prematuros, defectos congénitos, que posiblemente también sería una muerte hospitalaria,
Pero todo esto podría ser prevenible por un buen manejo de salud materna prenatal. Pues tenemos causas médicas, factores sociales y fallas en los sistemas. Y vemos que la salud del recién nacido está íntimamente ligada a la salud materna. Doctor Pablo. Doctor Pablo, Sí, sí nos puede ayudar un poquito a acercarnos al micrófono para escuchar mejor la a ver, plática. sí, claro. Gracias, doctor. Gracias. Adelante. Gracias. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud de las madres y recién nacidos? Invertir en la atención integrada para estas madres y recién nacidos. Ese sería realmente un impacto significativo, pero ¿cómo hacer esto en países de bajos recursos? Este es un marco conceptual que puede explicar las causas de muerte durante el periodo de infancia. Este es el slide que se los he presentado yo traducido, pero estas son las causas médicas, causas atribuibles al sistema de salud, y luego el grupo de análisis. Entonces, uno puede ir así fraccionando y diciendo, bueno, ¿cuáles son las causas de estos problemas? ¿Cuáles son las causas de tales otros problemas? Y ver qué se puede hacer rápidamente, hacer intervenciones de mejora de calidad y tratar de encontrar qué puntos de ataque podemos tener para ayudar a estas pacientes. Causas del sistema: una mala salud antes del embarazo, atención inadecuada durante el embarazo, atención inadecuada durante el parto y atención inadecuada del recién nacido postparto. Se recomienda atención especializada para todos los partos con un nivel adecuado de atención neonatal cuando sea necesario. ¿Qué podemos hacer para mejorar la salud de la madre y recién nacidos? Enfocarnos en los sistemas de salud, sistemas basados en la comunidad, reducción en los retrasos en acceso a una atención de calidad, calidad de atención, tener protocolos para atención del madre y el recién nacido, y tener o desarrollar programas, o si ya los tenemos, tratar de ver por dónde que están fallando para estas madres y recién nacidos, tratar de tener un asistente calificado en cada parto, y un énfasis en la atención postparto y neonatal de los niños, que es lo que nos tiene aquí a todos escuchando este webinar. Y se pueden hacer paquetes de intervención por periodo de tiempo, que es decir, tenemos que hacer a las 24 horas, esto a la semana, esto a las 2 semanas de vida. Pero necesitamos hacer una evaluación, necesitamos tener información local para tomas de decisiones, tomar estas decisiones basadas en los grupos causales, institucionales o regionales, según veamos cuáles son las causas. El objetivo a largo plazo es tener mujeres sanas, que nos va a llevar a tener embarazos saludables, y nos va a conllevar a mejores resultados para madres, para bebés, y una mejora de la salud a largo plazo para todos, porque estos son impactos comunitarios a todo nivel. Un padre de familia con una madre posparto enferma, con un bebé enfermo, no va a tener tanta producción social como alguien que no tiene esas preocupaciones y esos retos. ¿Cuáles son las intervenciones perinatales que ya se han determinado como efectivas? Utilizar ácido fólico, multivitaminas en madres perinatales, una evaluación del estado nutricional y tratar de contribuir a esto. Y sé que estas son cosas que uno dice, bueno, yo lo sé, pero es difícil en nuestros países. Pero creo que se puede mejorar, lo hemos estado haciendo, los últimos 15 años han habido mejorías, y tenemos que continuar en esto y continuar atacando estos problemas. Vacunas, tanto de tétanos como otras vacunas, detección, prevención, manejo de infecciones prenatales, perinatales, periparto, para prevenir partos prematuros o para prevenir complicaciones postnatales. Manejo adecuado de preeclampsia y eclampsia. La preeclampsia es probablemente la causa más común para nosotros en nuestra unidad de partos prematuros, ¿no? Y luego el parto prematuro, que uno no sabe exactamente por qué es, y asumimos que puede ser una infección no tratada, una infección no detectada en ese momento. Usar antibióticos para la ruptura prematura o prolongada de membranas, corticosteroides prenatales, y los manejos de problemas médicos preconcepcionalmente en estas madres, ¿no? Madres tal vez con hipertensión crónica o con diabetes prenatal que se van a agravar durante la gestación. Intervenciones perinatales que son efectivas.
detección de presentación anocefálica, ¿no? Partos complicados que pueden llevar a asfixia perinatal, para hacer cesáreas o hacer versiones de ser necesario, tener partos limpios, pensamiento taller del cordón umbilical, y hay gente que da charlas de 1 hora, 2 horas sobre los beneficios del pensamiento del cordón umbilical. Lo estamos haciendo nosotros incluso en prematuros. Lo hacemos también en partos múltiples, siempre y cuando no sean monocoriónicos, porque luego tendremos problemas con el flujo placentario para el otro gemelar. Pero siempre y cuando el bebé esté activo, tratamos de hacer un pensamiento tardío de entre 30 a 60 segundos. Reanimación del recién nacido, bueno, hay programas, NRP, Helping Babies Breathe, para sitios con los recursos. Tratar de tener una lactancia materna en la primera hora de vida, sea posible. Esto para recién nacidos neonatos sin problemas. Prevención, manejo de hipotermia, manejo de casos de neumonía basada en la comunidad. Vemos que muchos de estos no están los recursos para el madre canguro, nace el bebé y se le puede manejar la hipotermia simplemente poniéndolo al pecho materno. Hacer madre canguro lo hacemos en prematuros, incluso para estar intubados. Pues hay cosas que no requieren de muchos recursos logísticos o económicos para empezar a poder implementarlas. Para acabar, estos son del NICU, de la red Vermont Oxford, que todos los años o cada bloque de años trata de hacer programas de mejor calidad del QI. El 2018 a 2019 era para minimizar la injuria pulmonar. Y tenían lo que llaman los PVPs, que es Potentially Better Practices, son prácticas potencialmente beneficiosas. Entonces se cree que hay un beneficio, es un beneficio que clínicamente puede estar probado, ¿no? Pero, por ejemplo, estas eran las prácticas potencialmente beneficiosas para minimizar los problemas de injuria pulmonar, sobre todo en los prematuros, y tratar de disminuir o minimizar la severidad de la displasia bronquial. Entonces, el CPAP temprano, ya sea para estabilizar o posterior a la extubación, minimizar la duración de la ventilación mecánica, permitiendo una hipercapnia permisiva, extubación. Ahora tenemos máquinas de ventilación muy invasiva, terapias de ventilación, estrategias de ventilación gentiles, surfactante de tenerlo, cafeína, y sé que en muchos sitios no tenemos cafeína endovenosa, tenemos que usar otros medicamentos o esperar a que el bebé tolere la vía oral. Pero las metilxantinas en general ayudan a destetar de los ventiladores. Y en lo posible usar corticoides prenatales en aquellas madres antes de las 34 semanas. Muchos de estos nos aplican a nosotros como neonatólogos, pero tenemos que trabajar en conjunto con nuestros colegas de ginecobstetricia, las matronas, las parteras, porque todo lo que ellas pueden hacer para mejorar la condición materna nos va a beneficiar a nosotros para poder hacer un mejor trabajo con los neonatos. Esto sería todo. Dispuesto a recibir preguntas y a verlas. Bueno, doctor, la verdad, una excelente plática. Ay, es que no sé por qué no puedo meter el video. Ya está. Una excelente plática con cosas muy interesantes y una visión de América. Eso es algo que a veces nos falta insertarnos en nuestro mundo, México. Yo, la verdad, siempre he creído, he tenido la oportunidad de estar en algunas administraciones públicas dirigiendo la salud y hay varias preguntas que me gustaría hacerle, doctor. La primera es, yo siempre he creído que debería haber cierta legislación que ayudara al neonatólogo y al ginecólogo a tener mejores recursos para la atención y esto impactaría en la mortalidad. No sé qué opine usted,
he pensado en situaciones como que todas las clínicas deben de estar certificadas con ciertos recursos, sobre todo de técnicos y asistenciales, como sería tener reanimación neonatal obligatoria por ley. Pero ¿usted qué opina, doctor? Sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo en aquellos centros que pueden ser de referencia. Y a veces, aunque haya la ley, no se aplica, ¿no? Entonces no es solo tener la ley, es aplicarla. Y ser conscientes con nosotros mismos que, bueno, así no sea la ley, como institución vamos a determinar que todos nuestros neonatólogos tienen que ser certificados. O todo aquel personal que va a atender en partos tiene que tener entrenamiento. Nosotros renovamos cada 2 años nuestra certificación del NLP, por ejemplo. Entonces no es solo hacer una vez y hay sitios que tienen atención de partos, hay otras unidades que no, y solo son centros de referencia. Entonces también, si uno no va a ver un parto, ¿no? Va a hacer una reanimación neonatal, tal vez tener esa obligación no es tan importante como para alguien que su día a día es estar atendiendo partos continuamente, ¿no? Partos desde el punto de vista neonatal, no desde el punto de vista ginecobstétrico. Entonces, sí, yo creo que la legislación es importante, pero no solo poner una ley en papel, sino la aplicación de estas leyes o de estos protocolos. Y como médicos no deberíamos esperar que la ley nos obligue, sino deberíamos buscar nosotros también nuestra mejoría profesional, sin que nadie nos obligue. Estoy de acuerdo con usted en que deberíamos de seguir, pero desafortunadamente en muchos países no hay ni la ley, ¿verdad? Me parece que esto también sentaría algunas bases para un proceso diferente y ayudaría también para algunos casos difíciles de toma de decisiones, ¿verdad? Yo también trabajo en un hospital público en la actualidad y créame que las condiciones de trabajo a veces son difíciles cuando no hay ni los recursos más básicos. Tengo una segunda pregunta. Yo siempre soy amante, soy pro la liga del CIPAP y siempre he creído que el CIPAP no solo debe de ser manejado por neonatólogos, debe de ser manejado por todo médico pediatra o hasta todo médico o persona que atienda recién nacidos. ¿Usted qué opina acerca de hacer una estrategia generalizada que impacte en la mortalidad para los recién nacidos con CIPAP? Sí, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Yo estaba también neonatólogo y tal vez en ciertas instituciones donde no hay un neonatólogo formado, tenemos una persona que se está encargando del cuidado de los recién nacidos. Esa persona, si no por título, pero por dedicación profesional, se vuelve un neonatólogo, es alguien que está encargado del cuidado de bebés. Creo que toda aquella persona que tenga bebés a su cargo, prematuros o no, debe estar entrenada en las herramientas que van a ayudar a estos niños, sea el CIPAP, sea saber poner un endovenoso rápidamente, si no tenemos CIPAP, hay cánulas de alto flujo, pero en las herramientas que vayan a beneficiar a estos niños deben ser entrenados. Y así no sean neonatólogos, y parte de su trabajo y expectativas profesionales son atender y estabilizar niños en el periodo de transición neonatal, deben estar entrenados con neonatólogos desde el punto de vista de tal vez NLP, Happy Babies Breathe y estas terapias de estabilización neonatal. Sí, yo también creo que es importante que hagamos estrategias. Fíjese que no comparto, por allá un doctor se llama Luis Castillo, nos menciona que yo creo que él nos comenta que podemos hacer poco después de que ha habido pobreza, situación, y yo no soy compartida de esa idea. Yo siempre he creído que hay que hacer cosas, porque si se llena uno de esta mentalidad de que no se pueden hacer cosas, no se avanza en el impacto de la mortalidad. Siempre tiene que haber un proceso de sí se puede hacer, se debe de hacer. Y le iba a tocar el último punto que a mí me interesa. Fíjese que los recursos, cuando yo estuve dirigiendo, los recursos de salud es algo que pesa. Entonces,
a veces me gustaría que se hiciera una investigación de cuáles son las intervenciones de menor costo que tendrían mayor impacto en la mortalidad. ¿Usted qué opina, doctor? Porque el peso de la parte económica es algo que los gobiernos siempre nos exigen. Sobre todo en Sí, países de Latinoamérica, ¿eh? Completamente de acuerdo. El comentario del doctor Castillo. Tengo un amigo, muy buen amigo, pero no conoce el doctor Castillo, no es médico. De acuerdo es que no tiene que ser poco, o tal vez sí, poco se puede hacer y vamos a tener factores no modificables, pero si es que nos respaldamos en eso, en la culpa de otros, y no hacemos el 100% de lo que podemos hacer, el outcome de este niño va a ser aún peor. Entonces, debemos hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos, mucho o poco. Respecto a los recursos internacionales, es cierto, lo he mencionado en grande, ¿no? El manejo nudo, prevenir hipotermia. Estas son cosas que son gratis, o sea, no hay mejor control de la temperatura que la externa de la madre, o sea, poner el niño en el pecho de la madre, puede intervenir, secarlo, va a prevenir hipotermias. En una lactancia temprana va a prevenir hipoglucemias. Y luego ya tenemos otras cosas que son más cosas, ¿no? Tener tal vez ventiladores o CPAPs, pero hay cosas que son realizables. Trabajo en una unidad que ningún niño tiene hipotermia, ningún niño tiene hipoglucemia, pues tengo que ver cuáles son los problemas que me llevan a tener complicaciones en esos niños, porque ya lo he dicho, no toda institución tiene los mismos recursos ni tiene las mismas causas, ¿no? Son causas globales, pero tenemos diferentes problemas en diferentes sitios. Si tenemos infecciones neonatales, que es la mayor causa de mortalidad, ver qué es lo que está pasando con nuestros catéteres centrales, nuestra técnica de inserción, o el cuidado de ellos posteriormente ser insertados. Ok. No sé si haya por parte del público alguna otra pregunta que nos quieran compartir. La verdad es que a mí este tema me gusta, es un tema interesante. Yo sí creo en las políticas de salud públicas como la manera de llegar a los recursos y de que los que estamos del otro lado tengamos recursos, ¿sí? Pero también creo que los que estamos de este lado, que atendemos recién nacidos, debemos de saber de política pública para poder sentarnos con los gobiernos y poder hacer política pública. No sé qué opina usted. Totalmente de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Si uno le presenta al gobierno, mire, estos son los costos y nuestro problema es, voy a usar las infecciones intrahospitalarias. Nuestro problema es infecciones hospitalarias y esto conlleva a una estadía hospitalaria, porque un caso de sepsis neonatal te puede prolongar 2 o 3 semanas o un mes la estadía hospitalaria de un prematuro. Pues, porque o no tenemos los antibióticos adecuados o el vías de inserción de catéteres centrales o los catéteres adecuados, o porque no tenemos pigna, estamos haciendo durar los catéteres umbilicales más tiempo y teniendo infecciones. Si uno presenta esa información de buena fe, esperaríamos que los políticos de buena fe tal vez vean el bosque, no solo el árbol, y decir, bueno, invierto 10 acá, pero me estoy ahorrando 80 en el resto de esta hospitalización. Y al final, para la política, si bien uno habla de que hay que disminuir, muchos de estos recursos van a llevarse a través de partidas económicas. Creo que lo que tenemos que mostrarles es invertir en esto, invertir en una buena atención, nos va a disminuir la morbilidad, y luego vamos a tener ciudadanos a largo plazo más productivos para la sociedad. Y sin discapacidad, tiene usted toda la razón. Bueno, doctor Pablo, la verdad ha sido un verdadero placer tenerlo, tratar un tema tan interesante con repercusiones. Yo he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias al Perú y ya había oído hablar de usted antes de conocerlo, porque mi esposo es peruano. Mire, la vida nos va llevando. Y mi hija estudia en Baylor, biotecnología, entonces mire cómo nos va llevando. Quiero agradecerle por parte del doctor Moisés Quiles y de la Federación su presentación, sus aportes, el análisis y lo más importante, yo creo
la inyección de actitud que necesitamos para seguir tomando, conociendo y atendiendo este tema. Muchas gracias a todos. Lamentablemente hubo problemas de audio, pero encantado de poder participar nuevamente en algún webinar, si es que creen que es beneficioso. Y espero estar en contacto pronto. Sí, doctor, y nos oyeron de toda Latinoamérica, de todo México, entonces la verdad tuvimos una audiencia bastante buena y bueno, esto es lo que tenemos que hacer, comenzar a difundir toda esta información. Muchísimas gracias, agradezco al doctor Encalada y al doctor Pablo la presentación y creo que debemos de pasar a lo que sigue. Muchas gracias, doctor. Gracias.